Ahí estamos. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Buenas tardes, genial, genial, muchísimas gracias. Un gusto de conocerte por este medio. No tenemos el gusto de conocer a través de este medio y sobre todo, como te compartía, bueno, para que también aquellos que están haciendo sus primeros pasos en los abordajes en psicoterapia puedan conocer, puedan conocer los abordajes de tercera generación. Así que bueno, un poco sería interesante la presentación, quién es José y cómo hiciste tu proceso académico y cómo llegaste a las terapias contextuales. Muy bien, pues muchísimas gracias, bueno, antes de nada, ¿no? Por contar conmigo para comunicar, ¿no? Voy a tratar de la medida de lo posible, no aburrir, eso es lo primero, ¿no? No aburriros, no aburriros. También voy a tratar de no aburrirme yo, ¿no? Voy a tratar de comunicar algo que sea mínimamente interesante, ¿no? Y que pueda ser de valor, ¿no? Bueno, pues en un principio decir que soy psicólogo, me dedico tanto a dar psicoterapia, tanto presencial como online, tanto individual como en parejas. También me dedico a formar a otros terapeutas y también a investigar, concretamente en un campo que me resulta apasionante, que es por qué la psicoterapia funciona, qué hace que una psicoterapia sea eficaz y por qué, ¿no? Más allá de que, bueno, podamos comparar dos psicoterapias y veamos cuál sí es eficaz y cuál no, interesa saber cuáles son esos principios que hacen que una psicoterapia sí que sea eficaz. Porque eso hará que podamos entrenar a terapeutas en tratamientos que sean eficaces, pero ya no solamente eficaces, sino que también sean eficientes, lo cual significa que con un menor coste puedan tener un mayor resultado. Y bueno, pues me dedico también a la divulgación, ¿no? La divulgación de la psicoterapia basada en la evidencia. En la evidencia no ni más ni menos que aquello que se ha mostrado que es útil. ¿Sí? Aquello que tenemos una cierta información sobre qué es útil frente pues, a un mero consejo o algo que ya sabemos pues, que no es útil, al menos en las problemáticas psicológicas, ¿no? Es un poco mi estado actual, ¿no? Y bueno, realmente llegué a este desarrollo, ¿no? O a este contenido, ¿no? Realmente no quise estudiar psicología porque fuera mi pasión, por así decirlo, ¿no? No es que digamos, oh, no, tengo vocación, ¿no? ¿Qué va, qué va? Quise estudiar psicología por salir de casa, era lo que me interesaba, ¿no? En la ciudad en la que yo vivía con mi familia, pues bueno, allí no había psicología, entonces para mí fue una excusa perfecta, ¿no? Irme a otra ciudad, dije, bueno, a ver qué carreras hay. Ah, bueno, psicología es la única que no está en mi ciudad, ¿no? Pues entonces me voy para psicología, ¿no? Voy a estudiar allí. No fue una excusa vil, ¿eh? No fue que yo tenga algo así como una vocación muy grande, ¿no? Para nada, para nada. Pero bueno, poco a poco me fue interesando, ¿no? De alguna manera que todavía desconozco. Porque también es cierto que me salté bastantes clases. Es decir, definitivamente no fui un estudiante ejemplar, ¿no? Pero bueno, ustedes tenéis que ir a clase, ¿ok? Eso sí, ¿no? Eso es así, ¿no? De alguna manera me acabé interesando, ¿no? Por esta carrera, ¿no? De la psicología. Y me interesé en ver cómo era una herramienta que podía servir para ayudar a los demás. Para ayudar a las personas en las dificultades que iban teniendo, ¿no? Poco a poco fui viendo los diferentes tipos de tratamiento que había, las diferentes evaluaciones, las diferentes teorías. Y si os soy totalmente sincero, me parecía todo horrible. Quiero decir, esto parecía una revista, parecía que cada autor, cada autora decía la primera cosa que se le pasaba por la cabeza, soltaba su rollo y, bueno, pues quien más le creía, pues los más populares, pues como tenían mayor evidencia, ¿no? La gente le hacía más caso, ¿no? Parecía esto un patio de instituto, ¿no? Algo así, ¿no? En el que los más populares eran los que tenían más éxito, ¿no? Cada uno tenía su enfoque, su teoría sobre el apego, sobre el desarrollo, sobre, en fin, sobre múltiples cosas, ¿no? Pero yo me preguntaba, ¿no? Exactamente cómo sabemos que esto funciona, ¿no? Más allá de que sea algo muy elocuente que alguien dice y que tiene muchísimo sentido, ¿no? Pero ¿qué prueba tengo yo de que esto sirva realmente, ¿no? Y bueno, casi siempre se llegaba a una excusa, ¿no? Y era algo así como, no, bueno, esto tienes que sentirlo, ¿no? O como cada persona es un mundo,
pues a algunos les funciona y a otros no les funciona, ¿no? Entonces, como que dependía un poco de la persona. Eso a mí me pareció, ese tipo de respuestas, francamente, horribles. Me parecieron, además de horribles, indignas, ¿no? Quiero decir, se supone que eres un profesional, no puedes decirle eso a alguien. No puedes decirle a alguien, oye, no, mi trabajo no te ha funcionado porque, bueno, cada persona es diferente y, lo siento, no te ha funcionado porque, bueno, no, ni siquiera sé por qué, ¿ok? Sin embargo, tú me has pagado. Tú me has pagado y si no te sirve, yo ni siquiera sé decirte por qué. Me parece insultante, ¿no? No solamente eso, ¿no? Sino que en el caso de que funcione, tampoco sé decirte por qué. Funciona porque, no, porque para ti, bueno, hay cosas que para ti te haya servido, ¿no? Pero quizá para otra persona, pues no. Me parece insuficiente, me parece honestamente insuficiente, ¿no? Yo creo que todos los estudiantes tenemos que hacernos esa pregunta continuamente, ¿no? Que creo que eso es fundamental, ¿no? Que literalmente, que no nos tomen el pelo. Considero que las personas que nos forman tienen una responsabilidad para con nosotros. Y no me vale con una respuesta elocuente, ¿sí? Con una respuesta sacada de un libro de metáforas zen. No, no me vale eso. Te voy a pedir más. Te voy a pedir más por varios motivos. Te voy a pedir más porque te están pagando para que me formes. Y ese motivo es principal. Quizás yo no te pague porque se encargue el Estado. Ok, pero alguien te está pagando, ¿vale? Te está pagando para que hagas bien tu trabajo. No me vale que me des una charla absurda aquí o sin ningún tipo de motivo, porque, oye, para eso, pues no te pagamos. O ponemos a otra persona, ¿vale? Por tanto, oye, si te están pagando por formarme, te voy a exigir, porque el docente ante todo y el psicólogo ante todo está al servicio del alumno en el caso del docente o el terapeuta al servicio del cliente, ¿no? Por tanto, es el alumno quien le exige al docente, no es el docente el que le exige al alumno. Por tanto, fue esta inquietud, ¿no?, la que me llevó a discutir, ¿no?, con muchísimos profesores y con muchísimas profesoras, ¿no?, porque literalmente no me creía lo que me decían, ¿no? Y le pedía más, ¿no? Oye, exactamente esto cómo lo sabes. Y muchas veces llegaba a caminos sin salida, ¿no? En los cuales me decían, bueno, pues no, esto es casi una cuestión de fe, ¿no? Tienes que experimentarlo en ti mismo, ¿no? Tienes que hacer terapia, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pero ¿qué leche voy a tener yo que hacer terapia si no tengo ningún tipo de problema? No, bueno, pero vente, ¿no? Ajá. Bueno, voy a ir, a ver. No, pero me tienes que pagar porque es terapia. Ya veo, quiero qué está pasando, ¿ok? ¿Vale? Por tanto, yo creo que fue esta inquietud, ¿no? Inquietud que a día de hoy creo que mantengo en cierta manera, ¿no? La que me llevó a interesarme por un modelo de psicoterapia que tuviera una cierta evidencia, ¿no? Dentro de los modelos de psicoterapia que mayor evidencia tienen, al menos el que más historia de investigación tiene, sobre todo de procesos básicos, es lo que están apegados a la terapia de conducta. ¿Sí? Son los que más se han preocupado por poner a prueba, sí. Se dice a menudo que la ciencia se vanagloria de tener todas las respuestas. Y yo diría que es justo lo contrario. La ciencia se vanagloria, en todo caso, de conocer todos los errores y de registrarlos muy bien. Y de a partir de registrar todo aquello que falla, de 200 cosas que han fallado, con suerte conoceré una que me puede servir. Ahora, esa una la sabré muy bien. Y wow, eso supone una diferencia enorme. Es justamente lo que pasa en psicoterapia, ¿no? Hay muy pocas cositas que sabemos en psicoterapia. Es una disciplina tremendamente joven, a pesar de que es el asunto capital del ser humano. Lo que hace el ser humano, al fin y al cabo, es comportarse. Pero sabemos muy poquito, ¿no? Pero las cosas que sí que sabemos, gracias a la experimentación que se ha hecho básica en laboratorio, sí, en entornos hiper mega controlados, que poco a poco se ha ido extrapolando a contextos más amplios, donde la variabilidad es difícilmente controlable. Bueno, tenemos cierto conocimiento, ¿no? La teoría de aprendizaje se encarga un poco de eso, ¿no? Tenemos conceptos como, bueno, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, ¿sí?, que son dos pilares tremendamente potentes que nos permiten saber exactamente por qué las personas nos comportamos, cómo nos comportamos, ¿no? Pero ya no solamente las personas, ¿no?, sino, bueno, los mamíferos, ¿no?, en definitiva, ¿no?, respondemos a esto. Bueno, y realmente también no solamente los mamíferos, ¿no?, sino yo diría que los organismos, ¿no? Los organismos nos comportamos de una manera que al parecer tiene cierto orden. Hay ciertos factores comunes, ¿sí? Aunque después
evidentemente, esto es cierto, cada persona es un mundo, tenemos una historia detrás y esta historia nos va a condicionar, ¿no? Y va a ser bien difícil que podamos predecir y que podamos controlar al 100% el comportamiento de la persona, ¿no? Pero que esto sea bien imposible no quiere decir que no haya una teoría que no lo explique. Es una teoría que lo puede explicar perfectamente. Ahora, no tenemos la disposición, no tenemos los recursos, no tenemos la energía para poder ejecutar. ¿Sí? Hay muchísimos modelos en diferentes disciplinas científicas que explican un suceso. Está la teoría, digamos, está la matemática que predice un modelo, ¿no? Que te hace una regresión lineal y te dice, ok, si se diera esta condición, esto pasaría. Y se valida. El problema es que a lo mejor no tenemos los recursos físicos necesarios para que eso se pueda ejecutar o planificar, ¿no? En psicología pasa algo tremendamente parecido, ¿no? Entonces, bueno, un poco, ¿no? Volviendo a mi propia historia, supongo que es este hecho de discutir, ¿no? De no creerme nada de lo que me contaban de primeras, lo que me hizo quizás desarrollar una actitud algo escéptica, ¿no? También, ¿no? Bueno, leer a algunos autores como Carl Sagan, ¿no? Autores clásicos, ¿no? En divulgación y en ciencia y en comunicación, ¿no? Me hizo también desarrollar esta, creo yo, ¿no? Me gusta pensar, ¿no? Que después no están así, ni de lejos, ¿no? Esta actitud, pues, algo escéptica, ¿no? Algo de, si alguien me dice, oye, José, ¿sabes que esto es naranja? Por ejemplo, yo le voy a decir, ah, sí. Oye, ¿cómo lo sabes? ¿No? Siempre que lo has observado en naranja, ¿en qué momento no es naranja? ¿No? Entonces, pues, un poco de preguntarme las cosas, ¿no? Creo que José, sí, sí, eh, podemos, en este recorrido que vas haciendo, sí, parecía como que antes de propiamente hablar de psicología, hay una idea muy fuerte de una idea de ciencia, una idea de validación, ajá, como que está en la antesala, antes de hablar propiamente de lo psicológico, parece que en tu espíritu hay algo más de un investigador, de un científico, que después asume una disciplina como la psicología, pero inicialmente es como que tenés una postura propiamente más científica inicialmente en este recorrido. Y de ahí después como que pareciera que elegís el camino de la psicología para hacer ciencia. sí, así es. Generalmente encuentro diversión en discurrir sobre las cosas, en pensar y en construir, ¿no? En crear proyectos y en desarrollarme en este sentido, ¿no? Apenas paro quieto, ¿no? Realmente. Entonces, pero yo creo que todos en cierta manera tenemos esta actitud en diferentes ámbitos, ¿no? En diferentes áreas, ¿no? Yo creo que por naturaleza somos curiosos, queremos conocer, queremos crear, queremos construir y desarrollarnos, queremos comunicar, ¿no? En cierta manera. Si nos encontramos en un contexto propicio, esto se va a desarrollar, ¿no? Y siempre podemos ocupar, digamos, este contexto para que esto sea así, ¿no? Entonces yo creo que es totalmente natural que una persona que quiera construir y que quiera desarrollarse y que tenga curiosidad vaya a un método que le permita, ¿no? Precisamente construir de una manera, bueno, a largo plazo, ¿no? No que las construcciones se caigan al instante, ¿no? Y ese método, ¿no? Es la ciencia, para mí, ¿no? Es un método de construcción, de creación, de desarrollo, de avance, ¿no? Claro, por eso, Eh, esto que vos por ahí enunciabas, yo te compartía que venimos haciendo un recorrido. Por ahí hay algunas líneas de abordaje psicoterapéuticos o terapéuticas que están más conectadas con lo filosófico, otras más conectadas con lo lingüístico, y esta pareciera que está más conectada como principio fundamental con la ciencia de la evidencia o la psicología de la evidencia propiamente, ¿no? así es. Tiene de base, ¿no? Este interés en ver lo que funciona, por qué funciona, ¿no? Saber exactamente, ¿no? Poder contrastar. Se sirve, por tanto, de herramientas como las estadísticas, ¿no? Como los contrastes de hipótesis para desarrollarse en este sentido, ¿no? Y a partir de ahí, pues crear conocimiento que sea útil, ¿no? Me gustaría remarcar este punto, ¿no? Del pragmatismo, ¿no? Ujú. Si nos interesa desarrollarnos, si nos interesa hacer bien las cosas, nos va a interesar la ciencia. Y nos va a interesar sí o sí un enfoque basado en la evidencia. ¿Sí? Ujú. Entonces, bajo mi punto de vista, es natural, ¿no? Al desarrollo, ¿no? Es algo natural. No siempre Claro. vamos a atender, ¿no? De alguna manera, ¿no? A eso, ¿no?
Entonces, a partir de aquí, ¿no? Fue como di con la terapia de conducta y las terapias contextuales, ¿no? Ya como un avance de la terapia de conducta, ¿no? Como una aplicación a diferentes settings, a diferentes problemáticas psicológicas, que la terapia de conducta clásica no se había ocupado mucho, ¿no? En gran parte debido a la revolución cognitiva que hubo, ¿no? Que bajo mi punto de vista enmarañó un poco las cosas, ¿no? Y ahora, pues en la tercera generación, ¿no? En las terapias contextuales, conductuales, ¿no? Está esta vuelta a los principios, ¿no? Está esta vuelta a decir, bueno, chicos, no nos vayamos aquí por las ramas, no empecemos a crear constructos como los esquemas, como la personalidad, como 20.000 millones de cosas que no podemos observar, que nos hacen caer en tautología, ¿no? No podemos decir que una persona esté deprimida porque tiene baja autoestima, porque entonces tenemos que explicar por qué la persona tiene baja autoestima. Y no podemos decir que tiene baja autoestima porque está deprimida, porque entonces estamos cayendo aquí en un argumento circular, ¿no? Bueno, la terapia cognitiva, ¿no? Hace bastante gala, ¿no? De este tipo de argumentaciones, ¿no? Circulares y tautológicas, ¿no? Se dice que una persona tiene depresión, ¿no? Porque tiene una percepción distorsionada de la realidad, ¿no? Unos sesgos negativos, ¿no? Pero aún tendríamos que explicar esto, aún tendríamos que explicar por qué una persona desarrolla estos sesgos cognitivos, por qué una persona desarrolla una personalidad determinada, ¿no? No podemos utilizar un término para explicar otro, cuando este término forma parte de la misma explicación. Sí, eso es una tautología, es un argumento circular, entonces no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Por eso, ¿no? Las terapias contextuales me resultan muchísimo más exactas y sobre todo más simples. Y esto es un concepto que quiero remarcar, ¿no? La simpleza. La simpleza tiene que ver con que podamos explicar un acontecimiento con el menor número de elementos posibles. Por tanto, si tenemos una teoría que explica un evento utilizando 10 principios, y sin embargo tenemos otra teoría que explica el mismo evento utilizando 2 principios, esta última teoría va a ser más válida. Va a ser mucho más válida, mucho más útil que la anterior, ¿no? En la medida en la que es más simple, ¿no? Entonces las contextuales, en cierta manera, retoman esto de la terapia de conducta, ¿no? Antes de que avances, Ajá. voy a hacer una pregunta que por ahí puede ser obvia, pero me parece interesante partir de la obviedad. El Ok. orden de decir terapia comportamental cognitiva, cognitiva comportamental, conductual cognitiva, ¿cómo sería? ¿Influye el hecho de cómo se la nombra? ¿El cómo se la nombra marcaría diferencias? Uf, pues mira, tenemos un lío enorme con los nombres en psicología. Tenemos un lío enorme, enorme, enorme. Los psicólogos somos horribles para ese tipo de cosas, ¿no? Creo que apenas, si 20 psicólogos en una sala se tienen que poner de acuerdo sobre qué es la autoestima, bueno, surgirían grandes problemas, ¿eh? Y fíjate, no un concepto con la autoestima. Pero no solamente eso, sino la depresión, ¿ok? Si Sí, simplemente, o sea, sí. pregúntale a 20 psicólogos qué es la depresión y cada uno te va a dar una definición diferente, ¿no? Pregúntale a 20 psicólogos qué es lo cognitivo y cada uno te va a dar una definición diferente. Entonces, bueno, pues tenemos un error o sea, conceptual enorme, ¿no? Hay muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, yo te diría, ¿no? Que para empezar, considero que toda la terapia es conductual, absolutamente toda. Ajá. Absolutamente toda. No por nada, sino porque toda la terapia tiene como objeto cambiar el comportamiento. Entonces, todo incide sobre el comportamiento, es decir, el medio y el fin es la conducta. Por tanto, sería conductual, ¿sí? Cuando hablo de conducta, y ya estamos entrando un poquillo, ¿no? En esta introducción teórica, hablo de conducta interna, como pueden ser los pensamientos, las emociones, las sensaciones, los recuerdos, ¿sí? Y hablo de conducta externa, pública, ¿no? Como puede ser pues, cada cosa que estáis viendo ahora mismo, ¿no? Lo que podéis percibir, ¿no? Um, Ambos tipos de eventos, tanto lo que podéis ver de mí como lo que no, es conducta. Es conducta porque está sujeta a leyes, está sujeta a principios, está sujeta a modificación, ¿sí? Obedece a una serie de reglas que la rigen, ¿no? Por eso es conducta. Está sujeto a procesos de condicionamiento clásico y está sujeto a procesos de condicionamiento operante, ¿no? Esto significa que cada palabra que yo estoy diciendo en este mismo instante
está explicada por mi propia historia de aprendizaje. Hay contingencias, ¿sí?, que predicen que yo ahora mismo esté aquí diciendo justamente esto que estoy diciendo. También hay contingencias ambientales que permiten que esto siga pasando, ¿sí? Está la consecuencia que estoy recibiendo de vuestra atención y de que la conexión está siendo adecuada, que eso mantiene mi comportamiento de seguir hablando, ¿sí? También está mi organismo, ¿sí? Que, bueno, ahora mismo me encuentro bien, en unas condiciones bastante buenas, no me estoy muriendo de hambre, si me estuviera muriendo de hambre no estaría aquí, no me estoy muriendo de sed, ¿sí? No tengo necesidades fisiológicas que cubrir ahora mismo, por tanto todo eso predispone, ¿sí? Nótese que no hay un solo elemento de estos que he nombrado que per se explique mi comportamiento, sino que es el hecho de tenerlo en cuenta todo, ¿no? Yo necesito un cuerpo para hablar, pero mi cuerpo no es suficiente para que yo hable, ¿sí? Sino que es mi cuerpo en relación a mi historia, en relación a lo que está pasando ahora mismo. Y todo eso es una unidad, ¿no? De manera que se pudiera decir que ustedes no estáis hablando conmigo, sino que estáis hablando con el resultado de mi historia, ¿sí? Que tiene, bueno, pues esta configuración, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? Es como un terapeuta trabaja inevitablemente con todo esto, ¿no? Con el producto de la historia de una persona, ¿no? Y estos son pensamientos, emociones, sensaciones, recuerdos y comportamiento público observable, ¿no? Sí que es cierto que ustedes no sabéis ni podéis saber jamás en la vida absolutamente nada de lo que yo pienso. Y tampoco podéis saber absolutamente nada de lo que yo siento, ni de lo que yo recuerdo. Es imposible. Es imposible de la siguiente manera. Me podéis preguntar, José, ¿cómo te estás sintiendo? Y yo digo, me estoy sintiendo triste. Ahora, mi sensación de tristeza, lo que yo he etiquetado como tristeza, quizá no sea lo que vosotros conocéis como tristeza. ¿Sí? Y vosotros me podéis preguntar, José, ¿qué estás pensando ahora mismo? Y yo puedo decir, estoy pensando que estoy aquí dando esta charla. Pero vosotros, de hecho, no accedéis a ese pensamiento, sino que accedéis a mi informe verbal sobre el pensamiento, ¿sí? Por tanto, bien se pudiera decir que un terapeuta jamás trabaja directamente con los pensamientos, ni con las emociones, ni con los recuerdos, sino que trabaja con el lenguaje, con el informe verbal de la persona, ¿sí? Y eso es lo que ocurre, esa es la actividad principal entre una persona y otra, ¿no? Entre un terapeuta y la persona a la que atiende. No hay otra actividad, ¿no? Básicamente son intercambios verbales, ¿no? Ocurre... Sí, dime. No dar por obvio, ¿no? Cuando hablas de lenguaje, eh, por ahí yo te compartía en otro momento que acá mayormente, bueno, en Argentina vos sabés, porque tenés amigos también argentinos, que más prima lo psicoanalítico, digamos, ¿no? Como formación. Uh -huh. Entonces, por ahí, aunque parezca mentira, es qué se dice de este cuerpo teórico, porque no es lo mismo el lenguaje planteado desde el psicoanálisis, me parece, que planteado desde acá, ¿no? Ajá. ¿Qué Totalmente, sería sí. el lenguaje para digamos, cuerpo teórico? Ok. El lenguaje es, ante todo, es conducta, obviamente, ¿no? Porque, bueno, se asume esto, no está sujeto a principios y está sujeto a leyes, ¿sí? El lenguaje, ¿vale? Vamos a ser escépticos aquí, ¿sí? Vamos a saber exactamente, vamos a llegar a conclusiones, pues, lo mínimamente a un acuerdo de mínimos, ¿no? Que es sobre lo que sabemos, ¿no? El lenguaje es algo que hace un organismo que al parecer influye en otros organismos, ¿sí? Y eso es un poco lo que ocurre en terapia, ¿no? En terapia ocurre que hay un organismo, hay otro organismo, hablan, ¿vale? Ocurre el lenguaje, ¿vale? Intercambian verbalizaciones y al parecer eso tiene un efecto. Eso de alguna manera cambia el comportamiento de la persona que sale de terapia, ¿sí? Tiene un efecto y ese efecto es el cambio del comportamiento público e interno de la persona, ¿sí? Por tanto, podemos decir que el lenguaje es un comportamiento que cumple una función. Cumple una función, ¿sí?
como cualquier otro comportamiento que pueda haber, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que una definición sería que el lenguaje es un comportamiento público, aunque también puede ser interno, pero vamos al público, ¿no? Que es el que nos interesa, ¿no? Que opera un cambio en el entorno. Hace algún cambio, ¿no? Es una manera que tiene un organismo para relacionarse con el entorno, como pudiera ser caminar, ¿sí? Como pudiera ser caminar. Caminar tiene un efecto, ¿ok? Nos acerca a, pues, a donde queramos ir. Pero el lenguaje tiene también un efecto, ¿sí? Tiene un efecto. Entonces, es un comportamiento que está sujeto a principios y que opera cambios. Este es el punto, ¿no? Este creo yo que sería una buena definición, ¿no? Para el lenguaje, al menos simple y sobre todo considero que puede ser útil, ¿no? Porque entonces nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo cambia el lenguaje el comportamiento de las personas? Quiero saber exactamente cómo, ¿no? Quiero saber qué palabras tengo que decir, cuándo, en qué momento, para que una persona se sienta mejor después de mi intervención verbal, ¿no? Quiero saber exactamente qué tengo que hacer durante un tratamiento psicológico para que la persona cambie su comportamiento, ¿no? También quiero hacer que la persona cambie la manera en la que se refiere a sí mismo, ¿no? Este lenguaje interno, lo que viene a ser pensamiento, ¿sí? Por tanto, el lenguaje sería esto, ¿no? En la terapia de conducta, ¿no? Sería un comportamiento que emite un organismo que provoca cambios y que tiene un efecto, ¿no? Por tanto, un terapeuta de conducta y un terapeuta contextual, por tanto, ¿no? Ya digo, va a procurar utilizar el lenguaje para cambiar el comportamiento de las personas. ¿Sí? Pero ante todo me gustaría transmitir también una idea aquí, ¿no? Y es que esto es algo que hacemos, no solamente lo hacemos en terapia. ¿Sí? Es decir, en el día a día, en la cotidianidad de nuestra vida, utilizamos el lenguaje, claro que sí. Utilizamos el lenguaje para modificar el comportamiento de otros y también para regir nuestro propio comportamiento cuando nos damos autoinstrucciones, ¿sí? Cuando anotamos cosas o cuando nos hacemos un esquema de algo. Sí, es una herramienta que nos permite, ¿no? Que nos permite este devenir, ¿no? Disculpame, José, ¿te quieren preguntar algo? Hola. Sí, por supuesto. Habías dicho que el lenguaje estaba sujeto a principios. Ajá. ¿Cuáles serían esos principios? Sí, son principios de aprendizaje como condicionamiento clásico y condicionamiento operante. O sea que el instrumento teórico sería el que ya nos brinda Skinner con su obra, digamos. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Skinner sentó una primera base, una primera clasificación funcional del lenguaje, ¿no? Con su obra en conducta verbal, ¿no? Aquí Skinner especificó las maneras en las cuales, según la función, según el efecto que el lenguaje tuviera, que la conducta verbal, ¿no? Pues según eso se pudiera clasificar, ¿no? Y él estableció esta clasificación en mandos, tactos, ecoicas, intraverbales y autoclíticas. Sí, que son, digamos que todo el comportamiento verbal, toda la conducta verbal se pudiera dividir en esto, ¿no? En este tipo de operantes verbales, ¿no? Que es comportamiento verbal sujeto a un efecto, a unas contingencias, ¿sí? Por tanto, un tacto, esto es muy a grandes rasgos, ¿no? Un tacto sería cuando una persona verbaliza algo y esa verbalización está bajo control interno. Por ejemplo, ¿qué hambre tengo? ¿Sí? Ese qué hambre tengo, si yo estoy solo y digo eso, seguramente sea un tacto, cumple la función de tacto, cumple la función discriminativa, ¿sí? De darme cuenta de eso, ¿no? Si alguien me pregunta, oye José, ¿cómo te sientes? Y yo digo que me siento triste, mi respuesta triste es un tacto, ¿sí? Porque de manera más física es como si yo, aquí está mi sensación, ¿vale? Yo hago contacto con ello y en base a ello digo, ok, parece que tengo hambre o parece que tengo tristeza, ¿sí? Tacto viene de contacto, ¿no? De entrar en contacto con esa sensación o con ese estímulo, ¿no? ¿De qué color es la pelota? Roja. Roja sería un tacto, ¿sí? Porque estoy tactando una propiedad física sensorial, en este caso de un objeto, ¿sí? La comunidad verbal generalmente refuerza esto. José, parece, yo siempre voy a lo obvio a veces, ¿no? Por ahí soy muy chacoco con esto, pero
es interesante el orden, no es verbal-conducta, sino conducta-verbal. Ese orden marca también una relación, no es verbal-conducta, sino conducta-verbal. Sí, por supuesto, sí, 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 porque es un tipo concreto de conducta. Sí, 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 Tal cual. exacto. Y en esto José, sería sinónimo, sería otra cosa pensar en hábito, contexto, ecología, son términos diferentes, pueden ser usados como sinónimo. ¿Cuáles exactamente? ¿Qué términos? Ecología, Ajá, ambiente, ambiente, contexto. ecología, Y, ambiente y y contexto. contexto. Ok, entiendo que el ambiente y el contexto sí que pudieran ser muchísimo más sinónimos, ¿no? Cuando hablamos de contexto, me gusta pensar que es todo aquel conjunto de variables que afectan, ¿no?, a un evento psicológico, ¿no? Entonces, el contexto de una respuesta, el contexto de un evento psicológico, el contexto de que un organismo haga algo, ¿no?, determinado, puede ser tanto su organismo, por supuesto, su conducta interna, ¿sí?, las consecuencias del ambiente, como su historia de aprendizaje, ¿no? Todo esto va a influir en la respuesta que emita este organismo, ¿no? Eso puede ser contexto, ¿no? Cuando hablamos de ambiente, sí que es cierto que hablamos de unas condiciones presentes, actuales, que rodean al organismo. Sí, pudiéramos decir que el ambiente, ahora mismo, mi ambiente físico, pues sería el despacho, ¿no?, en el que estoy. Mientras que en mi contexto incluye lo que este despacho significa para mí, la historia mía de aprendizaje en relación a este despacho, cómo yo me siento en este mismo momento, lo que recuerdo, ¿sí? Ajá, Cómo me siento, bien. ¿ok? Todo eso sería el contexto, ¿no?, que controla este comportamiento mío, ¿no?, de estar aquí. Nunca, bajo mi punto de vista, se debiera ver el contexto sin más, sino que siempre te voy a preguntar, ¿el contexto en relación a qué? ¿Vale? Entonces vamos a hablar del Bien. contexto de la depresión, del contexto de la ansiedad, vamos a hablar del contexto del estudio, vamos a hablar del contexto dirigido a algo, ¿sí? Siempre, y esto es una idea clave, ¿sí? Siempre vamos a tener un objeto de estudio, un objeto sobre el cual va a articularse y va a pivotar todo lo demás, ¿no? A esto, José, entonces, ya está presente en lo que se llama segunda ola, en primera ola, esto del contexto, o es algo que adviene después propiamente a lo que se llama tercera ola. Sí, generalmente, realmente las terapias conductuales son muy contextuales, realmente. Nunca, pocas veces hicieron como mucha alusión al contexto como tal, ¿no? Hacen más alusión al ambiente, al control ambiental, ¿no?, del comportamiento, sí. Pero sí, sí que es cierto que no dista mucho, de la concepción que se tiene con las contextuales, ¿no? Solamente que ahora como que las contextuales, ¿no?, pues tomaron esta palabra, contextual, ¿no?, contexto, antes que conductual, ¿no? Yo creo que en gran parte como una estrategia de marketing, totalmente, ¿no? Al igual que lo de tercera generación, ¿no? Quiero decir, bueno, ni que fuera esto una, no sé, un microondas, ¿no?, o un portátil, ¿no?, una laptop, ¿no?, de tercera generación, ¿no? Vamos a ver, ¿esto qué es?, ¿no?, el iPhone 10. No, ¿vale? Sin embargo, se está utilizando este marketing, ¿no?, para comunicar, ¿no? Entonces, yo creo que se dice contextuales, pero por diferenciarse de alguna manera, ¿no? Pero en la base no son tan diferentes, ¿eh? Bajo mi punto de vista, un terapia contextual debe asumir, y debe ser ante todo un terapeuta de conducta, debe asumir este conocimiento previo, ¿eh? Si no, está haciendo formas de terapia contextual, pero no conoce la base, si no conoce la base de los principios de aprendizaje, ¿no? Un O terapeuta sea, contextual no, debe... Dime, si dime. fuese solamente cognitivo o constructivista, contextual, no sería propiamente parte del abordaje. Algo así. Fíjate, ¿no?, que lo que hace el cognitivo-conductual, digamos, es... fíjate, si el conductual contextual dice, bueno, lo que importa es el organismo y su entorno, ¿no?, y su contexto, ¿no?, el organismo en relación a su contexto, ¿no? El cognitivo conductual, ¿no?, de alguna manera, no quiero generalizar, pero las teorías cognitivas dicen, no, a ver, entre el organismo y el contexto hay cosas. Hay cosas como la personalidad, ¿sí? Hay cosas como los esquemas de pensamiento. Ujú.
hay cosas como la autoestima, hay cosas como... Se van creando constructos, hay como estilos de apego, ¿sí? Y ya se pierde un poco el norte, ¿no? Porque, fijaros, yo puedo decir, ¿cómo es Juan? ¿No? Juan es una persona que llega temprano al trabajo, que cumple con sus deberes y que nunca pues, es mal educado ni tiene malas formas, ¿no? ¿Cómo pudiéramos decir que es Juan? Si tuviéramos que darle una etiqueta, diríamos que Juan es responsable. Acá está. Acá hay un Juan. Ok, ok. Pues bueno, Juan, eres responsable, ¿sí? Ok. Te tocó, menos mal que dije algo bueno, ¿eh? Si hubiera dicho algo malo, uy, qué mal, ¿no? Menos mal, menos mal. Así que bueno, pues Juan es responsable, ¿sí? Pero, ¿por qué Juan es responsable? ¿No? Aquí pudiéramos decir, bueno, Juan es responsable porque tiene responsabilidad, ¿sí? Pero esto sería erróneo. Es decir, nosotros llamamos responsabilidad al hecho de observar ciertos comportamientos. Decir que Juan llega pronto a cumplir con su trabajo y es respetuoso es lo mismo que decir que Juan tiene responsabilidad. ¿Sí? Están en relación de igualdad. Sí, sí. Entonces, como están en relación de igualdad, no podemos explicar uno en relación al otro. No podemos decir que Juan se comporta así porque tiene responsabilidad. Es un error. Es un error, es una tautología enorme, ¿no? Pero este error se comete muchísimo en psicología. ¿Sí? Decimos que una persona está deprimida porque presenta ciertos comportamientos. Pero ese por qué es erróneo. Porque es el hecho de que presente ciertos comportamientos a lo que le llamamos depresión. Pero todavía tenemos que seguir explicando por qué eso ocurre, ¿sí? Entonces, ahí, José, en esto que haces mención, Ellis y Beck estarían más en el orden de lo cognitivo, no propiamente de lo comportamental o conductual cognitivo. Sí, Sería una introducen lo línea más bien. que... Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Introducen lo que se conoce como variables mediacionales, ¿no? Que es el hecho de decir una especie como de camino intermedio, ¿no? De este tipo de constructos, ¿no? Que se puede alegar que tiene su utilidad, ¿no? Porque se puede decir, no, bueno, es que esto es útil para comprender, para trabajar, ¿no? En las terapias contextuales pasa un poco esto, ¿no? Se está pecando, bajo mi punto de vista, de esto, ¿no? Al hablar de flexibilidad psicológica, ¿no? Podemos decir que una persona tiene un problema psicológico porque tiene una ausencia de flexibilidad psicológica. Sin embargo, estamos hablando de lo mismo. Sí, estamos cometiendo, bajo mi punto de vista, el mismo error, ¿no? Porque estamos diciendo, a fin de cuentas, que un constructo está explicando otro constructo. ¿Sí? Claro, Y lo no, que y decís no, vos de la tautología, sería una tautología otra vez. Exacto, exacto, exacto. Entonces, bueno, ese es el punto, ¿no? que quisiera matizar, ¿no? Entonces, un enfoque conductual, contextual ante todo, bajo mi punto de vista, debe renunciar a este tipo de pseudoexplicaciones o de ficciones explicativas, ¿sí? Y debe ir a la raíz, a las explicaciones de base. Por eso el conductismo radical se llama así, ¿sí? Porque va a la raíz del comportamiento, porque no se conforma con una explicación intermedia, ¿no? No porque sean extremistas, no porque sean aquí no pues terroristas de la conducta, ¿no? o algo o algo así, ¿no? Para nada, ¿no? La verdad es que es un nombre poco afortunado, ¿no? No es el de las terapias, digamos. Sí, No algo es así, sí, sí. el ahí justo un delay. A Se ver, no te cortó entendí, a ver si se recupera la conexión. un poquito. Ahora parece que va algo Sí. fluida, creo. No, un movimiento extremista, comunista. Sí, 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 no Pero es en eso, ¿no? esto, claro. Pero es interesante esto de, porque por ahí se usa radical y yo creo que también hacemos lo mismo, lo usamos pero sin ver qué se quiere decir con radical. Y tiene, como vos bien más decís, relación con raíz, con la raíz. No Exacto. con una cuestión política o una cuestión partidaria o una cuestión de la raíz.
Exacto, sí, sí, sí. Aún así, es de reconocer que es una palabra extremadamente desafortunada, ¿no? Yo considero que le podrían haber dado otra palabra mucho mejor, ¿no? Más que esa, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y Muy bien. ahí, José, entonces entramos como, ¿cuáles serían entonces, en este orden, ya como nos das pie para preguntar, entonces, cuáles serían propiamente en la actualidad las terapias contextuales y en qué orden por ahí de aparición, o si son todas contemporáneas, si hay alguna en particular o son varias? Ok, nos remontamos entonces a la década de los 90, ¿no? Y en la década de los 90 empezaron a despuntar nombres, ¿no? Y cuerpos teóricos ya, ¿no? Más o menos eh, estructurados, ¿no? Sobre todo a partir de congresos que hubo, ¿no? En los cuales diferentes autores coincidieron, ¿no? En un momento temporal, ¿no? Se pudiera decir que ahí fue, digamos, el primer boom, ¿no? De las terapias contextuales, ¿no? De tercera generación, ¿no? Que tuvo que ver con el desarrollo de la terapia de aceptación y compromiso, Ujú. de la psicoterapia analítica funcional, de la activación conductual para la depresión. Y a partir de ahí algunas se subieron al carro, ¿no? Y se adaptaron también, ¿no? La terapia integral de pareja, ¿no? Tomó este desarrollo que estaba viendo en nuestra terapia y dijo, oye, pues quizás nosotros podamos aplicar algo, ¿no? Que anteriormente era la terapia de conducta para parejas, ¿no? La terapia Ujú. de conducta clásica, ¿no? Para parejas, ¿no? Eh, la terapia dialéctico-conductual, aunque ya ahí, bueno, la dialéctica conductual, seguramente si se le pregunta a la autora, a Lingham, ella dirá que no es contextual, ¿no? Sí, Por, sí, sí. bueno, no sé por qué, ¿no? Pero bueno, como que todos los enfoques y todo el desarrollo, ¿no? Fue muy parecido, ¿no? Realmente. Eh, Básicamente serían estas, ¿no? Las terapias contextuales, ¿no? Y en tu Eh, recorrido, ¿por dónde comenzaste vos? ¿Por cuál de ellas comenzaste? Sobre todo por la aceptación y compromiso, terapia de aceptación y compromiso. Ajá. Sí, 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 ¿Ese fue tu acercamiento inicial con aceptación y compromiso? sí, exacto. Mi primera formación en terapias contextuales fue en la terapia de aceptación y compromiso. Sí, 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 exactamente. ¿Por qué, por qué elegiste esa? ¿O cómo fue que se dio esa relación con la aceptación y compromiso? Bueno, pues ocurrió que en la maestría que estaba formando, justamente en mi último año de carrera, tuvimos un módulo de un profesor excelente, José Manuel Molinero Roldán, de quien pude aprender un poco este enfoque contextual también, ¿no? Y él precisamente nos dio el módulo de terapia de aceptación y compromiso. Entonces, pues, dado que él dio ese módulo, yo me interesé por este modelo, ¿no? Entonces, a partir de ahí aprendí, ¿no? Básicamente, me formé tanto con él como con el doctor Jorge Barraca también, ¿no? Cuando pude coincidir, y como también, bueno, en algunos talleres, en algunos congresos. Pero es decir que mi formación fue bastante autodidacta en terapias contextuales, ¿eh? Yo no tengo actualmente un posgrado oficial en terapias contextuales. Sí, realmente no tengo una formación reglada oficial en terapias contextuales, eso tengo que decirlo, ¿no? He seguido un camino muy de coincidir con muchísimas personas que han contribuido a este desarrollo y de autodidacta, ¿no? Realmente, en ese sentido, ¿no? De ir conforme voy creando, voy a sí mismo aprendiendo, ¿no? En cierta ¿Y manera cuál concibo el sería, aprendizaje como una manera de crear, ¿no? claro, y cuál sería la relación? Porque me parece medio los nombres a primera vista entre analítico funcional y aceptación y compromiso parecen distantes, como los nombres nomás. ¿Cuál sería el acercamiento que tienen o que tienen en común la analítica funcional con la aceptación y compromiso? Ok, lo primero, el uso del análisis funcional. Sí, es clave. Realmente el uso del análisis funcional es base a toda la terapia contextual, realmente, ¿no? No hay terapias contextuales sin análisis funcional. ¿Ok? Eso es algo que quiero reflejar tremendamente. Las terapias contextuales no consisten en hacer metáforas, en contar paradojas, en hacer ejercicios experienciales. No consiste en eso, ¿no? Consiste en, lo primero, hacer un buen análisis funcional del comportamiento. ¿Vale? Entonces, eso es algo que es común a la terapia de aceptación y compromiso y a la psicoterapia analítica funcional. También es común la importancia del contexto terapéutico
Y esto también se comparte con el psicoanálisis, ¿eh? Es decir, el hecho de tener en cuenta que la relación terapeuta-paciente es fundamental, ¿sí? Y es el propio terapeuta el que aprovecha la relación terapéutica para conseguir que se produzcan cambios. Conceptos como transferencia y contratransferencia, la psicoterapia analítica funcional los operativiza, ¿no? Este es el punto. Y eso es algo muy, 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 muy potente, ¿eh? Se pudiera decir que el psicoanálisis tiene unas formas de hacer terapia que muchas veces pueden ser muy útiles, ¿sí? Eso está clarísimo. El problema es que la teoría de fondo falla, ¿sí? Por tanto, es un conjunto terapéutico con técnicas que pudieran ser útiles, por supuesto, claro que sí, pero al no estar ligadas a una teoría y a un sustento teórico y filosófico que sea útil, pues generalmente el terapeuta psicoanalista no sabe qué está haciendo ni para qué. ¿Ok? Te podrá decir que sí, podrá tener te podrá explicar, ok, yo hago esto por esto, por esto y por esto. Y ahora tú le puedes preguntar, ok, demuéstrame que tus supuestos son válidos. ¿Qué investigación básica soporta esta explicación que tú me has dado, no? Ah, no hay. ¿Ok? Y cuando la hay, es conductista. Que este es el punto, ¿no? Es decir, muchas veces los propios psicoanalistas nos dicen, no, porque ya tal hizo tal estudio y demostró, y dice, bueno, sí, claro, pero eso ya está demostrado, es decir, no has inventado nada nuevo, ¿no? Quiero decir, eso ya estaba en la terapia de conducta y ya estaba en las terapias contextuales también, ¿no? Entonces, esto es algo que quisiera reflejar, ¿no? Punto común entre la aceptación y compromiso y la analítica funcional es este, ¿no? La relación terapéutica como cambio, ¿no? Como escenario para el cambio. También la importancia del lenguaje, ¿sí? La importancia totalmente del lenguaje, ¿no? Un terapeuta PAF, ¿no? De psicoterapia analítica funcional, y un terapeuta ACT van a darle mucha importancia a la manera en la que la persona se relaciona con aquello que dice, ¿no? Y aquello como lo dice, ¿no? Y va a utilizar el propio lenguaje para cambiar el comportamiento de la persona de una manera activa, ¿sí? Yo diría que los 3 puntos fundamentales serían estos. Y las referencias en nombres si hablamos de analítica funcional, ¿a qué nombres hacemos referencia? ¿Qué obra es la que nos llevaría a un primer encuentro con el abordaje analítico funcional? Y aceptación y compromiso, ¿con quién, digamos? ¿Quiénes serían, quiénes serían los referentes propiamente o los creadores? Ok, los creadores del modelo de psicoterapia analítica funcional fueron Robert Kohlenberg y Mavis Sale, ¿sí? Estos fueron los autores. Los textos en inglés que vais a encontrar, los que yo recomiendo y sugiero son los originales suyos, son realmente buenos. En castellano podéis encontrar los manuales del doctor Luis Valero, mi director de tesis, y del doctor Rafael Ferro, ¿sí? Ah. Actualmente son los manuales que sugiero y que recomiendo, ¿sí? En terapia de aceptación y compromiso tenemos, bueno, los manuales de Steve Hayes, ahí podéis encontrar muchísimos muy básicos, ¿no? Que están muy bien. Hay uno de 2001, Steve Hayes, podéis buscar Hayes 2001, ¿no? De aceptación y compromiso, ¿no? Está realmente bien. Y en castellano podréis encontrar, bueno, obras del doctor Jorge Barraca, ¿no? Sobre la terapia de aceptación y compromiso, que captan muy bien, ¿no? Captan muy bien este punto, ¿no? Os sugiero aquí, porque pasa con todo, ¿no? Como con todo, con las modas, ¿no? Las terapias contextuales han tenido un crecimiento desmesurado, lo cual significa que se han sumado al carro, ¿no? Muchísimos enfoques, muchísimos autores, y se están haciendo desarrollos que ya no tienen la base empírica, ¿no? que debieran tener, ¿no? Y es que debéis saber que cuando una persona se va desarrollando en su carrera profesional, hay un dicho que es publish or perish, ¿sí? Que es algo así como publica o muere. Por tanto, van a querer innovar sí o sí, publicar sí o sí, aunque no tenga sentido, ¿vale? Entonces, si yo he sacado un libro, pues para que me sigan financiando dentro de un año, dentro de 2, voy a tener que sacar otro libro. Si en ese libro cuento lo mismo, no me lo publican. Tengo que contar algo nuevo, algo diferente, algo novedoso. ¿Que tiene base o no tiene base científica? Da igual, yo tengo que publicar, ¿vale? Entonces, eso es un problema. Sí, eso es un problema.
Porque muchos autores están a lo mejor escribiendo sobre psicoterapia analítica funcional, sobre psicoterapia de aceptación y compromiso, o sea, terapia ACT, ¿no? Y le están añadiendo una serie de cosas que sobran, que bajo mi punto de vista sobran. Pero claro, si no lo hacen, no venden libros, ¿no? Entonces, es un poco ese punto. Y José, esto de aceptación y compromiso y terapia centrada en la compasión, ¿son cosas distintas o tienen la misma línea? Tienen un poco la misma línea, por supuesto, sí. Yo te diría que la terapia centrada en la compasión es una maniobra de marketing horrible, ¿no? Porque además es algo así como... o sea, te estás diferenciando, ¿no? O sea, tu propuesta de valor es la terapia centrada en la compasión. Pero, oye, ¿qué pasa? ¿Que las otras terapias no eran compasivas? ¿Eran malvadas? ¿Eran viles? ¿No? Está un poco este punto, ¿no? Este enfoque, ¿no? ¿Qué sentido tiene, no? Quiero decir, es obvio, ¿no? Que un terapeuta va a trabajar la compasión, ¿no? Quiero decir, es obvio, ¿no? No hace falta, ¿no? Es como si yo me invento un enfoque, ¿no? Que lo llamo, yo qué sé, la psicoterapia, no sé, emocional, ¿vale? O la psicoterapia lingüística, ¿vale? Y digo que la psicoterapia Claro. lingüística, ¿vale? Pues es la psicoterapia de quinta generación, ¿vale? ¡Wow! ¿No? No tiene ningún tipo de sentido. O sea, Sí. claro que es lingüística, es inevitablemente lingüística, ¿no? No Es tiene ningún agregar una sentido. frutillita. Sí, Agregar una frutilla. Sí. sí, es un Eh, poco eso. Estamos, aunque parezca mentira, pasó volando el tiempo, pero quería consultarte algo más bien. La mayoría, para nosotros, la mayoría de las obras son eh, escritas en un mundo más anglicano o más del mundo, digamos, inglés, por decir así, ¿no? Ajá. También involucra un contexto social, un tipo de relación. Nosotros nos estamos preguntando, porque no es lo mismo, no es solamente hablar, pronunciarnos en castellano, en español, sino que, por ejemplo, americano es una realidad diferente. Los Sí. abordajes cuando pasan a ingresar en otra cultura diferente a la cual fue pensada o del creador, ¿tendrán alguna connotación, alguna consecuencia? ¿Se transforman en otra cosa? Sí, por supuesto. Y esto es algo que me gustaría destacar precisamente. Gracias por sacar la cuestión. Fijémonos, ¿no? Que la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Tiene este lema, ¿no? De consigue la vida que quieres dirigiéndote a tus valores, enfrentando tus sensaciones internas, ¿no? Es un poco este espíritu neoliberalista, ¿no? De que el hombre por sí solo puede conseguirlo todo, ¿no? En contraposición, ¿no? A una actitud más comunitaria, más de decir, oye, que muchas veces un problema psicológico no es un problema individual, sino que es un problema social. Es decir, que haya un alto índice de suicidio en la sociedad no tiene que ver con que haya pocos psicólogos, sino que tiene que ver con que las condiciones sociales y laborales son horribles, ¿no? Entonces, hay veces en que yo no tengo que aceptar ciertas cosas, ¿sí? Hay veces en las cuales tengo que decir, oye, no, y tengo que luchar, que tengo que iniciar una lucha social, ¿no? Por un cambio, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La terapia de aceptación y compromiso tiene un contexto, este contexto, este origen neoliberal, ¿no? Este origen de si quieres puedes, ¿no? En cierta manera, ¿no? Si quieres puedes dejar estar esto, si quieres puedes, ¿no? Puedes aprender a dejar estar cualquier sensación y oye, la realidad es bien diferente, ¿no? La realidad es que a veces hay contextos que son tremendamente invalidantes y la realidad es que muchas veces lo que necesitas no es un psicoterapeuta ACT, sino un sindicato laboral que te respalde, ¿no? Sí, tal cual. José, cumplimos el tiempo. Yo creo que Ajá, queda como para... Espero que podamos hacer por ahí otra charla después como que continúe esta, ajá. porque, bueno, hicimos una inicial, me parece que bastante abarcamos, ¿no? En este primer encuentro, pero quedaron muchas cosas en el tintero. Así es, así es. Para mí ha sido realmente divertida hasta ahora, ni siquiera me he dado cuenta de qué ha pasado. Deseo que para ustedes también, por favor, porque si no, menudo tostón.
pasó volando, ¿viste? Pasó volando y eso habla muy bien del encuentro, digamos, ¿no? De Sí, esta relación que por más que sea virtual, fue amena, digamos. Y sí, bueno, en esto sí. yo creo que he tratado de invitar para compartir con los chicos, con los muchachos, ya no son chicos, este, esta idea de aquellos que tienen pasión por lo que hacen, no Ajá. solamente que cuentan una historia repetida o que trasladan un texto al discurso. A mí me gusta que ellos puedan conocer personas que aman lo que hacen. Así que por eso te agradezco muchísimo este aporte, este es tu tiempo y que nos regales tu tiempo, bueno, y conocerte. Muchísimas gracias y espero que sea el primer encuentro de otros. Ok, deciros que mi disposición es total a que eso suceda. Me lo he pasado genial, así que un buen predictor de un comportamiento que ya se haya dado antes. Seguramente si vuelvo a coincidir con ustedes me lo volveré a pasar igualmente genial. Así que por mi parte, totalmente dispuesto. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, José, que termines bien tu jornada. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Cuidaros, hasta otra.